Pues buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Paul. Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Místicas sin Fronteras. Hoy vamos a hacer un episodio sobre el exterminio místico, que es un tema que Jesús ha estado trabajando mucho. Casi es una cuestión central en tu trabajo de tu nuevo libro. Así que, sin más dilación, te dejo a ti con ello. ¿Qué es esto del exterminio místico? ¿Qué es esto del exterminio místico, no? Buenas tardes. Quería comentar que hemos estado unas semanas liados con diferentes cosas, pero bueno, que queríamos retomar y por fin hemos retomado y vamos a hacer una serie de capítulos para cerrar una primera temporada, digamos. No sabemos aún cuántos, pero, en fin, este es el comienzo de la segunda parte de la primera temporada. El exterminio místico. Pues es que enlazando con lo que íbamos hablando, ya sabes que aquí vamos hablando un poco sobre la marcha según nos va pidiendo el programa anterior, el siguiente, ¿no? Y el programa anterior, el último, enlazando con lo que habíamos grabado, pues era toda la época de la California de los 60, la psicodelia, la realidad virtual, y hablábamos de la recuperación de la mística en Occidente. Entonces, claro, la pregunta es si algo se recupera es porque se había perdido o qué había pasado con la mística en Occidente que hubo que recuperarla. Bueno, pues lo que había pasado no fue que se había perdido ni que, digamos, de forma natural al imponerse la razón la mística fuera quedando como algo secundario, ¿no? Ya no importante, sino que muy al contrario, y por un lado con la Iglesia como principal enemigo de la mística, pero también la razón, ambas, digamos, tienen planteamientos muy esencialmente antimísticos. Entonces, como la razón solo aparece en los siglos a partir, pues eso, del 17, 18, y bueno, pues la Iglesia mucho antes el ataque a los acercamientos místicos, pues vamos a hacer algún tipo de recorrido más o menos cronológico por los puntos álgidos, entre comillas, de ese exterminio, ¿no? Vale, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos, cómo no, por el principio. Y el principio en estos casos nos tenemos que remitir a las ceremonias chamánicas propias de los pueblos que llamemos arcaicos. Asumimos de entrada esta división entre épocas arcaicas, correspondiente a los pueblos nómadas anteriores a los patriarcados, épocas mágicas, asociadas a los matriarcados, épocas míticas asociadas a los patriarcados, y épocas racionales, que es la que aparece. Esta es la división de Gebser, que a mí me parece muy interesante mantener, porque tiene mucho que ver cómo se trata la mística dentro de cada grupo de estos. Uh-huh. Entonces, empezando por el principio, por la época arcaica, donde los ritos religiosos, espirituales, giraban en torno al chamanismo, que es básicamente una religión, una forma de espiritualidad, podemos decir mística, porque parte de que la interpretación de tu viaje es absolutamente personal, no hay iglesias, en fin, muchos factores que hacen que estos movimientos chamánicos de todas las culturas durante decenas de miles de años, por cierto, estén en la base de un acercamiento místico a la realidad. ¿Qué ocurre? Que con los primeros matriarcados se da una absorción de elementos más o menos chamánicos. Es un tema trabajado desde relativamente hace poco tiempo. Me viene a la mente María Gimbutas, una mujer fascinante, que a mediados del siglo XX, más o menos, de origen lituano, aterrizó en Harvard. Y aparte de que su biografía personal es fascinante, por entre otras cosas, cómo se sintió rechazado por la sociedad machista en el terreno académico de Harvard, pues es que además ella estudiaba en los matriarcados, relacionando muchas historias espirituales, materiales, tal. Total, que estudió mucho ese tema
Y bueno, pues debió haber algún tipo de asunción o de absorción por parte de los matriarcados de esa mística sin que eso supusiera conflicto con las estructuras de poder civil religioso que esos matriarcados desarrollaban, ¿no? La historia es que cuando pasamos a los patriarcados, a los primeros imperios patriarcales violentos, donde se define, porque en principio hay una especie de mística, una especie de idealización del matriarcado como una época de paz y tal, pero bueno, en cualquier caso mucho más pacíficos, no tenían muchas ciudades, no tenían murallas, solo tenían cobre, no podían hacer armas, por muchas razones. Pues los patriarcados imponen, por un lado, una estructura jerárquica patriarcal de mando político y, digamos, que se inventan las religiones dogmáticas oficiales, más o menos impuestas sobre otras tradiciones religiosas que convivían en los propios imperios. Entonces, el tema, algunas, sobre todo las primeras manifestaciones patriarcales religiosas, eran más tolerantes hasta que llegaron los monoteísmos, que ahí es donde se produce la ruptura. Pero aún así, también las estructuras estas patriarcales, estamos hablando de Sumer, de los asirios, pues de alguna manera, al ser imperios patriarcales implica que era esa mezcla que dio lugar a los primeros imperios entre tribus nómadas invasoras y pueblos sedentarios. Entonces, incorporaron algún tipo de creencia chamánica en los propios imperios, pero digamos domesticándola y acotándola. Y sobre todo, hay textos que hablan de cómo el libre ejercicio del chamán debía ser prohibido o eliminado, porque ya sabemos nosotros cómo hay que hacer las cosas espiritualmente, claro, ¿no? Esto como pequeña cuña... Sí, por favor, que llevo mucho tiempo, no. ya hemos hecho ya 10.000 años más o menos de la historia de la humanidad. Pequeña cuña millennial, me parece interesante como igual entender lo que estás diciendo, ¿no? Con otras palabras, por si acaso ayuda, o como yo lo he ido entendiendo a medida que hemos ido hablando de estas cosas, que es que la diferencia entre una religión dogmática oficial, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, o sea, como entre muchas otras, ¿no? Implica una manera de hacer las cosas, ¿no? Mientras que a lo que nos referimos siempre como mística es a un camino más personal, espiritual, que se puede asociar a estas épocas más, o sea, el chamanismo, a cómo eso se traduce en los matriarcados, pero que de repente se rompe y que se convierte en una cuestión por la que se lucha, ¿no? Y hasta ese momento no había tampoco esa necesidad de imponer esa fe a otras personas. No iba por ahí. Claro, por el hecho de que tú tengas una experiencia personal en la vida. Y creo que esto resuena mucho en el día de hoy porque tenemos esa libertad y como sociedad nos hemos vuelto a conectar con ello, ¿no? Entonces, bueno. Sí, precisamente todos los componentes alrededor de estos temas. Por supuesto, terminaremos reclamando el papel de nuevos místicos de la nueva era de Internet, que de eso también hemos tocado lateralmente algún día y desde luego también está ahí. Pero efectivamente en estos primeros imperios de pronto se dan cosas que parecen tan normales en la historia de la humanidad, pero que en realidad solo tienen 5.000 años, que tampoco es tanto, que es que se definen unas fronteras políticas dentro de las cuales hay una religión. Es decir, como digo yo, de coña, pero no tanto, pues dentro de esta frontera todo el mundo cree que Dios es uno y trino. Y si no lo creías, hasta hace poco te mataban. Entonces, cada religión más o menos dogmática, más o menos monoteísta, asociada a imperios, era más o menos tolerante con religiones ajenas. Entonces, también tenemos imperios, y el más famoso, digamos, es el imperio aqueménida, el imperio persa. Hablamos de 500 a.C., el imperio de Zoroastro, que incorporó todo el saber zoroastriano y casi lo adoptó como religión oficial, donde la tolerancia religiosa era casi impuesta desde arriba, y está el famoso tema que los judíos expulsados por los acadios, creo, de Jerusalén y
recogidos en Babilonia, que pasa a ser imperio persa, exiliados en Babilonia. Bueno, pues no sé si es Darío o Jerjes, no me acuerdo cuál es el que reconstruye el templo de Jerusalén y manda a los judíos de vuelta, porque ellos son súbditos del imperio, pero tienen sus religiones. Eso también está en nuestra historia, más asociada a esa raíz zoroástrica, en principio más tolerante, que luego, cuando llegan los monoteísmos estrictos, sobre todo el judeo-cristiano, pues ahí es donde se quiebra, ¿no? Las relaciones entre lo chamánico, espiritual, místico, en esas religiones pre-monoteístas, digamos que quedó recogido en un mundo muy fascinante, que es el mundo de los misterios. Todas estas religiones, estoy pensando en la religión egipcia, los misterios griegos, entre otras cosas, descendientes de los egipcios, todos tenían una especie de rincón para el saber iniciado del místico. Había una religión oficial, pero con la sabiduría conveniente, y si estudiabas y si tal, pues entonces podías tener un acercamiento místico. Entonces eran no solo perseguidos o castigados, sino muy respetados. Como de hecho el sumum de los misterios griegos, vamos, todos los grandes filósofos hablan de ellos como la experiencia más importante de la vida, más allá de la razón, precisamente, ¿no? Incluso Platón, ¿no? Que los misterios eleusinos, por supuesto. Que había consumo de sustancias. Bueno, las sustancias están muy relacionadas, las sustancias psicoactivas están muy relacionadas desde los ritos chamánicos. Esto lo estudia mucho nuestro querido Terence McKenna, que incluso viene a decir que el cambio casi del mono al ser humano es por la ingesta de champiñones o lo que sea que les permite, bueno, sea o no cierto, el caso es que las religiones hindúes, las religiones védicas, tenían el soma como una sustancia que te transporta, no se sabe lo que es, pero estaba. En la religión zoroástrica, que también tiene una raíz indo-irania, lo mismo. En los misterios eleusinos, lo mismo. Suponemos que los griegos, o sea, en los egipcios también. En todos los ritos hay una sustancia psicoactiva que ayuda a hacer el viaje. Prácticamente todos. De hecho, en el cristianismo está el vino. Y en las bacanales griegas estaba el vino también, como adorando al dios Baco. Siempre ha habido un elemento de que te ayuda a hacer el viaje. Digamos, si quieres, por supuesto. Sí. Entonces, yendo más al exterminio, nos quedábamos... Esto era la prehistoria. Bueno, sí, entender un poco conceptualmente una serie de cosas que creo que se entiende mejor el elemento por el cual estamos viajando, ¿no? Sí. Nos quedamos en los... A ver, la historia es que una vez más, yo empiezo esta parte del libro que estoy escribiendo con una frase que es: todo empezó con la luz y con los monoteísmos. Y para todos estos temas, de alguna manera, todo empezó con los monoteísmos, porque los monoteísmos, por un lado, por supuesto, se asumen como una religión, digamos, de todo un grupo, no hay disidencia, tal, pero no solo eso, sino que implica la destrucción de otras religiones. O sea, nuestro Dios es el único y el único que debe existir. Esto no ocurre con el judaísmo, porque ellos son la tribu elegida, y todo no se les ha perdido nada en el resto del mundo. Pero la religión cristiana es católica. Está proyectada a todo ser humano, lo cual es muy grande también, por otro lado, pero con la contrapartida de que quieren anular todas las otras religiones. Entonces, empezamos con los exterminios de que produce la religión cristiana. Y el primer exterminio que nos viene es en los muy primeros siglos del cristianismo, los gnósticos, los famosos gnósticos. Los gnósticos son todas las ramas, los heréticos, son todas las ramas del cristianismo que no triunfaron. Y que, por supuesto, la rama triunfante llamó herejes, heréticos, y los exterminó hasta tal punto de que no se conocieron hasta 1949, que hubo un muy importante descubrimiento, del que ahora hablo. No se conocían los textos de los gnósticos, salvo por las críticas de los primeros padres de la Iglesia al gnosticismo. Entonces, justo en 1949 aparecen unas vasijas en Egipto, donde está una especie de biblioteca gnóstica. Entonces cambió mucho, pero se confirmaron básicamente los
a través de la crítica de los gnósticos, se pudo reconstruir, se reconstruyó ya bastante fielmente lo que era el gnosticismo, y ya cuando aparecieron los cientos más. Entonces, una característica de estos textos, y que pasa también a lo largo de todo digamos, el misticismo o la mística y su exterminio, es que dentro de los gnósticos, como dentro de cualquier ser humano, hay de todo. O sea, hay gnósticos que están cerquísima de la asceta que se va, como se llama, del desierto, a la cueva o a la columna. Eso es un gnosticismo, pero ellos porque ellos niegan la vida, ¿no? Niegan la realidad como un lugar de paso, de sufrimiento. Nosotros somos un alma encerrada en un cuerpo, entonces se dedican a mortificar ese cuerpo y a despreciar la realidad. Pero también todos los gnósticos estaban los que se daban a las orgías permanentes, puesto que como este mundo era un sitio de paso y sin importancia y una forma de desprecio, era la bulimia, el comer, relaciones sexuales absolutamente sin ningún tipo de reglas, y también eran gnósticos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, es que el gnosticismo, lo místico implica una lectura personal y luego cada uno tira por algún lado. No hay una intención a priori de que el místico tiene que ser místico, pero según esta regla. Es que es la gracia del misticismo, es que cada uno lo interpreta a su manera, como el viaje chamánico. El viaje es tuyo. Tienes un chamán, tienes lo que sea, un sacerdote. Sí, que tú tienes sentido como individuo también. O sea, ¿Perdón? Que tú tienes sentido como individuo, como persona. Absolutamente, claro. Es que esa es la clave. Claro, o sea, ese es el punto, yo creo que nos interesa, que nos une también como personas en la vida, ¿no? O sea, el hecho de que tu camino es por algo y que tienes que experimentarlo, ¿no? Y creo que por eso para mí es tan importante la recuperación de esto, ¿no? Por supuesto. Porque deja un gran vacío su exterminio, me parece. Deja el vacío al que nos hemos visto abocados en el siglo XX en Europa, al exterminio. Ese es el vacío que dejó. Por eso es tan importante hablar de que, por un lado, reconocer ese exterminio, pero por otro lado, que es lo que me interesa también mucho, es reconocer en nuestras propias raíces un misticismo que fue exterminado, pero que estaba. Sí, sí. No es que los occidentales nos veamos por encima de la razón, es que se nos robó, se nos exterminó la mística sistemáticamente desde hace 2000 años, lo cual es muy fuerte. Hemos hablado de los gnósticos, pues dentro de la iglesia católica establecida por Constantino. Constantino une una religión que estaba funcionando muy bien a nivel popular con un imperio que necesita una homogeneización espiritual, por así decirlo. Entonces es el que marca la línea a seguir de dogmatismo, de reglas, de dogmas, de concilios, etcétera, ¿no? Acaba con toda disidencia y siguen exterminando místicos durante varios siglos, gnósticos, hasta que prácticamente desaparece todo el gnosticismo dentro de la Iglesia Católica. Y la otra gran vía de exterminio de la Iglesia Católica, estamos hablando hace 2000 años del paganismo y precisamente de los misterios. Entonces empiezan a cerrarse templos, a violentamente destruirlos, especialmente, no ya toda la filosofía pagana, que también Justiniano, creo que fue el que cerró la Academia Platónica en el 530 y tantos, hasta aguantó, pero hasta entonces todos los lugares sagrados de ritos mistéricos precisamente fueran especialmente perseguidos por la Iglesia Católica, que se dedicó desde a destruir la Biblioteca de Alejandría hasta quemar. Curiosamente, hay un punto donde lo que aprendes viendo la historia así en este plan tan general es que esto es una invariante de cualquier imperio. Es decir, primero llegas, naces en un sitio y lo arrasas. Y luego con los restos que han quedado, reconstruyes. Es así de absurdo el ser humano. Te estoy hablando del catolicismo, pero estoy hablando, por supuesto, de Roma, te estoy hablando, por supuesto, del Islam, te estoy hablando del cristianismo cuando ya triunfa y tal. Entonces, lo primero es arrasar. O sea, las quemas de las grandes bibliotecas, Alejandría, Bagdad, es este proceso. Primero arraso y luego, en fin, somos, repito, así de absurdos. Pero este es el proceso que se ha dado con el exterminio místico.
Si puedo hacer una pequeña nota por favor. etimológica. Sí, claro. De repente digo, ¿qué significa católico, no? Claro, universal. Entonces, católico viene de catholicus, entonces es cata, que es sobre, hacia abajo, como en catástrofe, cataclismo, y holos, que es todo, como en holocausto y holograma. Wow. Entonces, quiere decir a través del todo, es decir, universal. O sea, en el propio nombre hay una vocación ya de Sí. conquista, ¿no? Entonces me ha venido de repente, ¿y qué quiere decir catódico? Porque digo, joder, catódico, como los rayos catódicos, Sí. pues viene de cata, igual, y no holos, sino odos, que es camino, como en éxodo o en período. Wow. Entonces es esa fuerza, ¿no? De repente de solo una palabra que yo hasta ahora no sabía lo que quería decir, la palabra católico viene de universal, ¿no? Claro, tantas veces ocurre. Lo hemos normalizado, ¿no? Como a un nivel de cultura, de dónde venimos, pero claro, a mí lo que me parece interesante de esta investigación es el extrañar y mirar con un poco de distancia los procesos que han acabado en el día de hoy, ¿no? A un nivel epistemológico de pensamiento de cómo nos relacionamos con la vida, con lo divino, y entre nosotros, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que tienen su origen en este exterminio que, por supuesto. Por favor, que continúe. Por supuesto, seguimos con el exterminio. Bueno, pues hemos hablado ya de, pues, por supuesto, muy, muy grandes brochazos y todo esto, no puede ser de otra manera, pero este exterminio que sufrió las corrientes gnósticas del cristianismo y las paganas, como los misterios, pero también hay una tercera vía sobre la cual también actuó el incipiente cristianismo, el catolicismo, que es sobre el hermetismo. Entonces, el hermetismo es fundamental en todo nuestro planteamiento, porque es la mezcla en un viaje de ida y vuelta, la reunión de la cultura griega, tras la toma de Egipto por parte de Alejandro y la creación de Alejandría, la reunión con la cultura egipcia, de la cual en gran medida provienen los propios misterios griegos. Entonces, esos momentos fascinantes de hibridación cultural. Y del siglo, digamos, I al IV se desarrollaron toda la mitología, digamos, de Hermes Trismegisto, de ese mago que se ponía incluso cronológicamente en el tiempo anterior a Moisés, que luego se ha demostrado que no, que los textos herméticos se escribieron entre los siglos I y IV, pero se apoyaban en toda la magia hermética de Hermes, que se asociaba con el dios Tot de Egipto. Entonces se crea ahí un pensamiento hermético en el que entra todo el mundo de la magia, la astrología, la alquimia, mundos que, por supuesto, desde la Iglesia Católica, muy desde el principio, son criticados, a veces tolerados, y según en qué momentos exterminados o no. Entonces, también contra los herméticos se escribieron los primeros padres de la Iglesia, contra los ídolos egipcios, de unos párrafos muy famosos, San Agustín de Hipona. Y bueno, como broche, entre comillas, de este primer exterminio ejemplito, tenemos al famoso San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia, que en el 387, tras la quema por parte de cristianos de sinagogas en Turquía, recibe una carta del emperador ya sometido a, digamos, ya un emperador post-Constantino, ya dentro del cristianismo como religión oficial, donde el emperador le dice que es intolerable que los cristianos estén acabando con esa tolerancia con el paganismo en general y con todas las religiones que tenía el mundo romano, por ejemplo, y que eso es intolerable. Y le responde San Ambrosio que no solo no es intolerable, sino que es mandato divino, y que él es emperador, y que manda sobre la tierra, pero que Dios manda sobre el cielo, y que chitón. Esto San Ambrosio al emperador de Roma. Esta es la actitud de la Iglesia Católica. En el año 387, ríete, porque aún te vas a reír más. Si seguimos evolucionando, si seguimos cronológicamente un poco más adelante, nos encontramos sobre todo con el Islam, que el Islam tiene una relación
hasta cierto punto más tolerante, sin duda alguna, que el cristianismo en su raíz, puesto que el Islam tiene varias componentes que le hace que tenga que ser necesariamente más permeable. Esto se resolvía dentro del propio Islam, que no deja de ser una religión monoteísta, donde hay un solo Dios y Mahoma es su profeta, y también todas las demás están equivocadas, pero como no dejaba de ser una religión, para entendernos, de comerciantes, Mahoma era comerciante, y el comercio y el movimiento era esencial en el primer Islam, y además estaba el tema del viaje a la Meca, como se solía solucionar era, bueno, mientras sean creyentes en un monoteísmo, es decir, cristianismo, judaísmo o incluso zoroastrismo, los toleramos mientras paguen unos impuestos, muy práctico ya el Islam entonces, o se conviertan o... Entonces, ¿qué ocurre? Que aún así, todas las corrientes místicas que entran en el Islam, a través sobre todo del, básicamente de lo que se entiende como sufismo, que puede ser más o menos chiita, sunita, dentro de chiita puede ser chiita del ismailí, o el duodécimo imán, que es el sismo del Ayatollah Khomeini de Irán ahora. Entonces, cuanto más religión minoritaria era, más se dejaron permear por conocimientos místicos, herméticos, cabalísticos. Entonces está la influencia de Al-Jabir, el primer alquímico, el primer pre-científico, que por supuesto con toda la historia de la alquimia es asumida o interpretada por los ismailíes. Está Surabardi, del que hemos hablado alguna vez, que hace esa mística de la luz, donde comienza su libro, Sabiduría de la Iluminación, diciendo: mis maestros son Buda, Jesucristo, Zoroastro y Mahoma. Así empieza. Bueno, pues a Surabardi le ajusticiaron a los 37 años. Es decir, el Islam, dentro de que en general ha sido más tolerante, pero ha habido momentos donde también, y los místicos una vez más, eran las primeras víctimas de una religión organizada, porque no implica al fin y al cabo disidencia, por supuesto, implica maravillosa disidencia humana, todos somos distintos, todos somos iguales y todos somos distintos, pero claro, a una religión, un estado políticamente acotado, pues la mística pues se le queda fuera de esas fronteras, ¿no? Y por eso el exterminio. Luego, si seguimos, sí. En paralelo a este, digamos, también persecución y exterminio de lo místico dentro del Islam, de la edad de oro del Islam, por otro lado, estamos hablando de siglos 8 al 12, cuando Europa empieza a reconstruirse a partir precisamente de los siglos 11 y 12, se empieza a reconstruir, entre otras cosas, por una crisis interna muy fuerte del relajo de la moral en el clero. Los monasterios pues, van a ser los centros de poder feudales de una comarca, y eso da lugar pues, a que había muchas críticas a que el clero se dedicaba a acumular dinero, a comer, a tener relaciones sexuales, a de todo. Y eso estaba muy presente en la Iglesia, por un lado. Y por otro lado, digamos que fue una época donde no paraban de surgir herejías, más o menos mezcladas con herejías antiguas o con herejías traídas efectivamente del mundo del Islam, porque toda la transmisión de sabiduría islámica que se produce a través de Toledo o tal, pues también incluía una mística y unos planteamientos muy herejes, muy heréticos. Estoy hablando desde la mística de la luz, pero también Averroes fue muy criticado por esa visión aristotélica tan anticristiana del mundo, por ejemplo, en el tema de la eternidad del mundo, ¿no? Total, que la Iglesia se tiene que rearmar frente a todas esas cuestiones. Por un lado, el relajo moral, la crisis interna moral, y por otro lado, se había abandonado el saber en los monasterios, había que combatir intelectualmente a los herejes. Entonces, para eso se crean las dos famosas órdenes de las que hemos hablado, franciscanos y dominicos. Es interesante la cuestión de dominar intelectualmente a los herejes. Claro, sí. El hecho de tener que justificarlo,
creo que es parte de la historia del cristianismo, ¿no? O sea, está este libro de los dos cuerpos del rey. Kantorovich. De Kantorovich, que a mí lo que me fascina... Maravilloso libro. Es cómo en Occidente nos hemos empeñado en escribir un montón de cosas y en intentar demostrarlas, y el sexo de los ángeles, o sea, ha habido una cosa como que creo que otras, o sea, de necesitar legitimarse como intelectualmente todo el rato frente a otras, ¿no? O sea, que es un ejercicio ya muy científico, precientífico también. Absolutamente. El hecho de te lo demuestra a través de la razón. Bueno, no, es que es una clave muy importante lo que acabas de decir. Es que eso es Tomás de Aquino. Claro. O sea, Averroes plantea una doble moral, digamos, una doble forma de entender, una doble verdad. La racionalidad revelada, porque ve que aquello no casa. Averroes no le mataron, pero tuvo que irse... No es un místico en el sentido estricto, es más, es bastante antimístico, racional, pero también sufrió persecución por sus ideas y tuvo que irse de la España almohade, que eran mucho más estrictos religiosamente hablando que los almorávides, y tuvo que exiliarse en Marrakech. También Ibn Arabi, el murciano, el sufí místico, acabó sus días en Damasco, porque también se tuvo que ir de la persecución del integrismo que representaban los almohades. Entonces, en este ambiente... la Iglesia Católica decide combatir, por un lado, la degradación moral con los franciscanos, para entendernos así muy básicamente como todo, hay que explicarlo, que es la pobreza absoluta, tal, ya hablaremos de eso otro día, ya hemos hablado algún día, pero la otra rama son los dominicos, que se les llamaba los mendicantes, a los franciscanos, y a los dominicos los predicadores. ¿Por qué? Porque habían estudiado para predicar y para rebatir las herejías por la palabra. Wow. ¿Qué ocurre? Que cuando la palabra no era suficiente hay que convencer al hereje y se inventa el Tribunal de la Santa Inquisición. Wow. Claro, O sea, claro. De ahí viene el Tribunal de la Santa Inquisición, que es una creación de los dominicos, con la anuencia papal, por supuesto, para caso de que... para sacar las confesiones a las brujas, todo esto. Es muy interesante porque hay reflexiones, que leí un libro de Manuel Castel sobre el poder, ¿no? Claro, en el momento en el que el poder tiene que utilizar la fuerza, es que algo va mal. Entonces es muy interesante. Que el poder siempre tiene que utilizar la fuerza. Sí, pero la violencia, ¿no? Sí, bueno, la violencia, claro. Hay muchos tipos de violencia, ¿no? Si existe poder, existe violencia. Entonces, es esa cosa de inventarse una cosa como la Inquisición para justificar la intervención en los cuerpos de otras personas, que a través de la tortura tú vas a alcanzar la fe, ¿sabes? O sea, te vas a convertir. Frente al punto que veníamos antes, ¿no? De personas mucho más... o sea, donde la fe era lo que tú elegías. O sea, aquí, o sea, no puedes elegir, y si eliges, pero eso viene, o sea, te torturo, ¿no? Pero antes había esta cosa de esa degradación, de que había funcionado durante cierto tiempo, pero eso había desembocado en algo que nadie se estaba tragando. Entonces, eso es lo que lleva a lo intelectual, ¿no? Porque los hechos ya no servían, no había milagros, no había, ¿sabes? O sea, eso... Bueno, milagros hubo aceptados por la Iglesia y por los jueces hasta el siglo XVII. Por eso, pero... Para la gente, o sea, sentían que esos predicadores tenían que combatir a los herejes por una cosa también como de que no funcionaba la conversión. O sea... Vamos a ver, viene este deseo. O sea, dentro del catolicismo está... Yo tuve una profesora de historia cuando era adolescente, una gran mujer, que decía Cristo a cristazos. Es lo que había que imponer. Es decir... te estás creyendo la religión equivocada, entonces, aunque es mejor matarte y que un alma impía deje de existir, a que sigas vivo y sigas siendo no católico. Entonces, esto es lo que llevamos 2000 años, por supuesto ya matizado, faltaría, pero sí, este es el esquema donde la religión se ha movido pues hasta antes de ayer, hasta que se le puso cota a la religión oficial, el cristianismo en Occidente. El catolicismo se le puso cota por el Estado laico, ¿no?
Y vamos por la Inquisición, Sí. y el primer gran exterminio de la Inquisición, todo muy irónicamente, es los famosos exterminio cátaro. Los cátaros fueron una agrupación que más o menos estaba relacionada con las primeras ciudades burguesas del sur de Francia, el Languedoc, toda esta zona, y que hay muchos estudios del origen de la teoría cátara, pero básicamente se parecen mucho, no sabemos exactamente si relacionado causalmente, pero tienen una visión del mundo muy zoroástrica. Hay dos dioses, uno bueno y otro malo. Este mundo es el del dios malo, y nosotros lo único que podemos, en el caso del zoroastrismo, es luchar por el lado del bien, sacar la espada de luz por el lado del bien. Ese es el esquema del zoroastrismo. El catarismo, digamos, tiene sus matices, pero vamos, total, todo esto es absolutamente inaceptable por la Iglesia Católica. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Porque luego llevan la bandera de la moral, ¿no? Pero cómo han destruido otras maneras morales de relacionarse con... Cualquier otra. Es muy... ¿Con todas? No, en todas. El exterminio místico. Es que cuando luego te dije el exterminio suena heavy, pero es que... O sea, no es eso lo de la mística, es el exterminio de todo. Por supuesto. O sea, el exterminio más básico para mí es que tú pasas de poder tener una relación con lo espiritual, con la vida, con lo material, como a ti te venga, dictado por tu fuero interno, por lo que sea, y de otra manera, 40 millones de españoles son católicos por la gracia de Dios. Entonces, aunque eso es nominal, tú no lo eres, pero vives en una sociedad donde la disidencia espiritual está, de hecho, hasta antes de ayer, estaba castigada con la muerte. Entonces, esa es la pobreza a la que da lugar. Total. Y ese es el exterminio que afortunadamente se empezó, pues esas son nuestras raíces místicas que se intentaron extirpar, pero que, como vimos en el capítulo anterior, afortunadamente parece que reviven en otras formas mucho más actualizadas en el siglo XXI, ¿no? Pero... Y no solo en el siglo XXI, o sea, es muy interesante por donde ese modelo, que es una ficción creer que se puede imponer de manera efectiva sobre la realidad, porque al final cada ser humano va a ser llevado a la fe de alguna manera, ¿no? En plan, cada uno a su cosa. El imponer una manera de hacerlo es muy antiintuitivo al final. Y debe ser impuesto por la violencia todo el rato, porque si no, no hay otra forma de hacerlo. Pero me interesa muy interesante cómo eso ha petado por muchos lados. O sea, ya no solo ahora, sino... Bueno, es que con Internet, una vez más, eso se viene abajo. Pero en el barroco, en el surrealismo, o sea, son como momentos que consideramos que es del arte, de la historia de tal, no de la historia del arte, cuando son momentos de la historia de la humanidad. Por supuesto. De lo que ciertas personas de repente pudieron llegar a manifestar, de divergencias con esa manera de entender la realidad tan impuesta y tan... pues Dios es uno y trino, ¿no? Y si no te mato, en el barroco había una convivencia con otras formas de entender la realidad. Es un tema muy complejo, sí. Que encantado de que lo volvemos otro día, porque efectivamente hubo una relación más heterodoxa con lo místico, pero estaban totalmente, vamos, a místicos y místicas en la hoguera y otros santificados como Teresa de Ávila o Juana de la Cruz, convivían. Convivía la Inquisición con sí, por supuesto. Entonces es una cosa muy compleja que se sale un poco del momento de grandes exterminios. No es un momento, bueno, quiero decir, dentro de la labor sistemáticamente exterminadora de la Iglesia Católica de todos los misticismos. O sea, no es tanto por extendernos, ¿no? Es más por el hecho de qué interesante que ese ha sido uno de los pocos momentos en los que se ha podido pensar de otra manera, ¿no? Me parece. Sí, o sea, lo es. De los pocos, por ejemplo. Te entiendo, pero prefiero un día hablar de por eso, lo barroco. Es más para entender que es un gran tema. El alcance del exterminio. Sí, por hablar supuesto. De la excepción a una regla del resto del tiempo en muchos lugares, ¿no? Que es es la historia del mundo, ¿no? De una parte del mundo, nuestra parte, y creo que hay que
me parece que hay que decirlo, ¿no? Porque es que es tan bestia lo que estás diciendo para mí que hay que ponerlo en el contexto del... Y vamos por el siglo XII-XIII. Por eso. Y vamos por el siglo XII-XIII. Volvemos. Porque para acabar con el exterminio cátaro, hay que decir que los cátaros, igual que los gnósticos, fueron exterminados sistemáticamente, todas sus bibliotecas quemadas. Y una anécdota, también, igual que hemos hablado de otros grandes mártires, pues cuando ya estaba la última población cátara encerrada, una famosa y triste anécdota, cuando estaba la última población cátara encerrada en la iglesia, atrincherados por dentro, y ya la cruzada albigense, y pusieron una cruzada en marcha, tan importante como para acabar con el Islam, pues ya habían tomado todo y estaban tal. Le preguntaron al obispo, no me acuerdo su nombre ahora, que qué hacían, porque no podían entrar en la iglesia. Y dijo: quemad la iglesia y quemadlos a todos, Dios ya escogerá los suyos. La famosísima frase, que siempre me viene el eco de esa frase en, ni más ni menos, Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Esa terrible... Es una maravillosa y terrible novela como de a dónde lleva ese barbarismo supuestamente civilizador, irracional en Occidente, una de las primeras voces, ¿no? Finales del XIX, principios del XX, cuando lo escribió ya era el siglo XX. Cuando Kurtz, en Apocalypse Now, Marlon Brando, dice kill them all, kill them all. Es la misma frase, de ahí lo coge Conrad. En ese momento o sea, no hay razón, es quémalos a todos. Entonces esa intolerancia, también está en la raíz de Occidente. Entonces eso permea muchas... No solo es la Inquisición, es una actitud ante la vida de persecución del disidente, que por supuesto pues en España lleva a la expulsión de judíos y moriscos. Por supuesto que a partir de la creación del Tribunal de la Santa Inquisición y que la Iglesia toma cartas en el asunto de una forma más oficial, se dieron procesos heréticos. Otro gran exterminio, el de las brujas, que dentro de este mundo y aprovechando los restos paganos matriarcales que sobrevivían y muy vivos en muchos lugares de la tierra, pues claro, es otro foco de disidencia. Entonces, primero eran mujeres, segundo, cultivaban o conservaban, atesoraban un saber pagano. Hablábamos el otro día que lo pagano, al principio del cristianismo, los pagos son los pueblos. Entonces se llama lo pagano lo que queda en los pueblos, las tradiciones paganas, y entre ellas, también hablando por supuesto muy grosso modo, pues todo el mundo de la brujería, de la mujer chamana, en última instancia, que controla sustancias naturales, en fin, cuadra todo, ¿no? Bueno, pues un exterminio sistemático de las brujas, de las llamadas brujas, que eran incluso acusadas de volar, pero quiero decir que un juez ponía que no sé quién había visto volar con sus ojos a una bruja sobre una escoba y que por tanto la quemaban. Entonces hasta ese punto de creer real sí, el poder de otras religiones, ¿no? Y de otras fes y otras... Efectivamente. O sea, por supuesto hay que contextualizar. De la creencia, ¿no? De creer. Claro, sí. La creencia de las personas. O sea, es el dominio de la creencia de las personas. Sí, huelga decir que la barrera entre milagro aceptado por la Iglesia y magia, vamos, por eso, o sea, es primero superflua. Claro. Y segundo, por supuesto, el límite entre mística y demonismo también variaba, claro. Eso, sí, y por supuesto variaba según intereses, según grupos políticos que se asociaban a unos enemigos o lo que fuera, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues como quien dice, éramos pocos y parió la abuela, porque cuando se comienza a desarrollar digamos, la civilización de la ciencia de la razón asociada a la burguesía, de las primeras ciudades, el comercio, pues digamos que eso da lugar a un imaginario nuevo, radicalmente nuevo, de hecho, en la historia de la humanidad, pero que resulta que también la mística se queda fuera.
¿Por qué? Pues porque cualquier acercamiento no racional ya para empezar mal. No racional dogmático, una iglesia, bueno, pues en algún sitio hay que vertir las inquietudes religiosas del pueblo. Vamos a dejarlo como algo que se superará por la razón, por así decirlo. Pero los místicos en ningún caso. Entonces, de pronto, la mística se ve atacada, por un lado, por la propia iglesia y, por otro lado, por las nuevas corrientes racionales, donde empiezan a haber escritos antimísticos, digamos, pues de los grandes pensadores de la razón, donde la mística queda también fuera, y entonces no como una labor sistemática de exterminio físico, que luego también, en ciertos momentos, por ejemplo, en la Unión Soviética, el famoso caso de Pavel Florensky, un tío fascinante, un místico, que bueno, pues cayó con las purgas del estalinismo, y es muy buen ejemplo de este exterminio también en la vía de la razón ya como última, pero en general la mística también estuvo mal vista desde la razón, por esa doble vertiente, por un lado irracional y por otro lado, digamos, interpretación libre, no racional y por tanto objetiva y por tanto, porque la mística parte de que las palabras no bastan, entonces eso es antirracional total, ¿no? Total. Lo que creo que es interesante es, de nuevo, entender que tenían ese conflicto con la mística porque la razón no sale de repente de ningún lado, ¿sabes? O sea, es un proceso que viene precisamente del cristianismo y de la razón como manera de explicar lo divino. O sea, entonces hay una operación en la ciencia, en la racional, de eliminar la parte irracional de la ciencia, porque ante todo las personas que de repente solo son leídas como científicos no estaban tratando la realidad de la misma manera en la que la está tratando la ciencia ahora, pero parece que son las personas que de repente se les ocurren una serie de cosas y de inventos y de movidas que justifican su relato, pero que ese relato es una herencia primero del cristianismo y segundo un relato que deja también la mística de lado de las personas que en realidad hicieron avanzar la ciencia, ¿no? Absolutamente. De esto vamos a no meternos en ese huerto, porque queremos meternos en ese huerto en un capítulo posterior, y entonces vamos a dejarlo ahí, pero por acabar, por un lado, con la historia del exterminio místico a través de la Iglesia, y por otro lado, cómo comienza el exterminio místico dentro de la razón, como, digamos, otro ejemplo de otro gran mártir, aparte de otros muchos, pues está Giordano Bruno, que en 1600 pues, se ardió en la Plaza del Herbe en Roma, porque era seguidor de todas estas corrientes herméticas místicas, porque pregonaba un entendimiento universal más allá de religiones, por supuesto porque de pronto dijo que el universo es infinito y que hay infinitos soles, entonces claro, aún íbamos por el esquema tolemaico y costaba aceptar el sistema copernicano, pues dice que más allá, o sea, es que todo es, en fin, total que le quemaron. Total que le quemaron. Por decir una cosa que ahora tiene tanto sentido. Bueno, no es que tenga tanto sentido, es que para empezar a hablar de cualquier cosa hoy día, partimos de Giordano Bruno. Sí, a hoy día nos parece sentido común, pero eso es lo fuerte. Claro. Que lo que hoy día nos parece sentido común y nos pasará a nosotros con nuestro sentido común para las siguientes generaciones, también es lo que pensaban entonces. Total. Entonces son invariantes también que, por eso digo, hay que entender las cosas en su contexto y entenderlo más como que cualquier civilización patriarcal, los 5.000 años que llevamos de patriarcado van por ahí, que quiera definirse política y religiosamente como un dogma, pues tiene que acabar con primero con las anteriores civilizaciones, porque la victoria tiene que ser militar, para empezar, y segundo con todas ramas místicas que son incontrolables, ¿no? Entonces este es el gran final en la hoguera de Giordano Bruno de todas estas ramas herméticas místicas que surgieron en el Renacimiento. Y por otro lado, también decir que la Iglesia protestante a su vez era absolutamente antimística también, porque una cosa es la lectura libre de los evangelios, pero otra cosa es la lectura individual, quiere decir, hay una lectura comunitaria de los evangelios,
donde la disidencia mística, primero, no está en la palabra de Dios, porque el protestantismo se basa mucho en la palabra. Entonces, cualquier interpretación que trasciende la palabra ya empezamos mal. Pero además es una interpretación, digamos, fuera de la comunidad. Entonces también fueron muy perseguidos los místicos dentro del propio, de las tantas corrientes protestantes, ¿no? Un último caso de este misticismo que me surgió en el estudio de Velázquez, un personaje fascinante de nuestra cultura, porque para mí es muy importante saber que esto estuvo aquí hasta antes de ayer. Y es que es bastante literal con el personaje con el que quiero acabar esa parte, que es Miguel de Molinos, que es un místico de finales del 18, que resulta que es como el último esplendor de la mística, de la gloriosa tradición de escritores místicos hispanos, pero que cayó fuera de la ortodoxia. Porque el tratado, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, la Guía Espiritual de Miguel de Molinos es un tratado de contemplación que podía afirmar, no te digo Buda, pero casi. Entonces esto se da en España en el siglo XVIII. Sí, o Fray Luis de Granada también. Fray Luis de Granada, sí, pero Fray Luis de Granada aún estaba dentro, sí. Pero directamente su libro fue prohibido. Eso es. No, que hay cosas que entran y cosas que no. Sí, por supuesto, sí, la mística hispana tenía esa sutil frontera que se variaba efectivamente, o sea, místicos que acaban en la hoguera, místicos como Fray Luis de León, que le meten 10 años de cárcel, y luego volvió al establishment, o sea, que tampoco acabó quemado, pero otros muchos se acabaron quemados. Entonces, este personaje, pues es de antes de ayer. Y entonces hasta ese momento hubo un último fulgor místico dentro de incluso del aparato de la Iglesia, aunque saliéndose por la heterodoxia, ¿no? Y como ejemplo último de ese primer... vuelvo a decir, por ejemplo, que Miguel Servet también fue quemado en la hoguera por Calvino en Ginebra y también estaba dentro de unas corrientes muy cercanas al misticismo. Total, que aparece la razón y efectivamente también el misticismo pasa a ser algo, digamos, mal visto y atacable y criticable y en su caso exterminable. He hablado de los progromos soviéticos y todas estas cosas, con la figura de Pavel Florensky, que es muy fascinante, es un William Blake, un Swedenborg, es un tío de estos que tiene una faceta mística, una creativa, un tío muy fascinante. Bueno, es que es tan sencillo como, y ya lo dejo abierto para el próximo día, como que la propia razón se ha establecido como por encima, o sea, el grabado, el frontispicio de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que obviamente es la Biblia de la razón, es un primer grabado donde está la diosa verdad, diosa, y debajo apoyada por la razón y por la ciencia, y debajo de ellas, a la izquierda, lo imaginativo que adorna a la razón y a la ciencia, y las religiones oficiales que están por debajo y que ya desaparecerán, y más debajo todavía las cuestiones creativas que tienen que ver con lo imaginal, la pintura, las creaciones, o sea, son siervas de la diosa razón. Entonces, hasta ese punto, el esquema racional penaliza lo imaginal y, por supuesto, lo místico, ¿no? Es justo la pregunta con la que me ha venido que quería hacerte, que es ¿cuál es la relación de esto con la imagen, ¿no? O sea, creo que es una cosa como muy psicoanalítica al final. Entre otras cosas también. De algo que ha sido reprimido. Claro. De muchas maneras. Sistemáticamente. Y que de repente ha salido, ha petado completamente con el cine, la fotografía, el arte e internet y TikTok y todo, ¿no? O sea, ha habido una liberación de la imagen que era muy pocas y decididas, igual que todos estos razonamientos, se decidía cuáles eran las maneras de representar eso, a que cada persona se represente a sí misma. Absolutamente. Entonces, me ha salido una frase antes, que te voy a leer. Digo, Occidente, como resultado de todos estos procesos, se comporta como un niño
que quiere llamar la atención porque su infancia y espiritualidad le han sido arrebatadas. O sea, ha habido algo de arrebatado, traumático culturalmente, arrebatado, de una infancia arrebatada, de una creencia libre como el que tiene un niño, ¿no? De la vida, que es también la mística. Absolutamente. Y al final, la ciencia y los telescopios y microscopios y tecnología es como que se ha inventado todo tipo de juegos, al final, como niños. Donde se ha vertido esa necesidad de mística, de magia, de imaginación, que el propio Occidente ha cercenado por su lado más esencial, digamos, que es la creencia espiritual. La razón ha llevado al juego, al final, que es fundamental en la vida, ¿no? Como experiencia, y que no tiene nada que ver con ir a misa, ¿no? Son otras formas de ir a misa. Sí, o sea, claro, pero como esta cosa de una manera solo, ¿no? Sino infinitas de conectar. Entonces, todos estos aparatos es un poco como para legitimar al resto del mundo también como que la realidad es increíble, ¿no? Es como, mira qué guay el universo, ¿no? Y mira qué guay un montón de cosas. Pero hay mucha gente que no ha sido, o sea, que no hemos sido nosotros en Occidente cristiano, que lleva muchos años flipando con la vida a otro nivel, a otro nivel. Entonces es como que racionalmente ha tenido que demostrarlo con todos estos inventos y juegos de mira que flipe, ¿no? Claro, es que cuando Occidente empieza a preguntarse, yo creo que con esto ya podemos cerrar, cuando Occidente empieza a preguntarse a finales del siglo XIX por todas estas cuestiones, no me acuerdo si fue el propio Carl Gustav Jung o uno de su cuerda, que en una conversación dijo, bueno, lo que nosotros empezamos ahora a enterarnos, en Oriente llevan 2000 años preguntándoselo. Entonces, no es que nosotros no nos lo hubiéramos preguntado durante 2000 años, es que a partir de cierto momento, sobre todo en el comienzo de la Iglesia Católica, empieza a ser exterminado. Y todo lo que se intenta hacer es recuperarlo y afortunadamente van entrando nuevas vías de imaginar el mundo. Bueno, pues hemos dado un buen repaso. Sí, pero... Estupendo. De hecho, vamos a enlazar con el próximo capítulo, que tendrá que ver con algo que has tocado al final, que es esa forma de cómo esa magia prohibida en tantos campos se canalizó en el mundo de la imagen y dio lugar al cine. Que es la imago, ¿no? Que es lo mismo al final. Por supuesto. Igual que nuestro canal. Bueno, pues las espadas en alto para el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por este viaje tan maravilloso. Duro, pero... No, pero maravilloso.